La vida cristiana. Cuando la mirada y el corazón está en Cristo Jesús, nada de lo que hay en el mundo me contaminará. Nada de lo que existe en el mundo. Lo mejor puede haber, pero nada me contaminará si yo vivo en Cristo Jesús. El tema: el pecado destruye al ser humano. Repito, el pecado destruye al ser humano. Qué triste que el ser humano se deje guiar por el mundo, cuando la palabra de Dios está abierta para aconsejarnos. Allá nosotros, donde queremos pasar el fin de nuestra vida, es decisión de cada uno. Dios es caballero, no forza a nadie. El texto bíblico que voy a usar es Romanos 6, 12, 13 y 14, pero por lo largo de este tema solo voy a usar el 11 y el 12 y queda la continuación de este tema. Y dice así, el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El gran cuidado que debe de tener el ser humano, ¿verdad? No reine. Considerarnos muertos al pecado es lo que debe de tener un cristiano que ha muerto en el bautismo a los pecados. Ha muerto. Ya voy a explicar ahí lo de la semilla, por qué es que la semilla se pudre y luego nace. Entonces dice, no reine. El cuidado que debe de tener un buen cristiano, uno que ha tomado la cruz para seguir a Cristo. Déjeme decirle que no es fácil ser un seguidor de Cristo. Es fácil ser un admirador, que es lo que hoy en día se ve y se llenan los domingos los templos de admiradores. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué mortal? Porque usted ha muerto al pecado, su cuerpo para el mundo está muerto. Vivo para Dios. Eso es lo que quiero decirle. El paso más difícil en este mundo para el cristiano es apartarse del pecado. El paso más difícil, qué cosas, ¿verdad? Lo atrapa el mundo al ser humano. ¿Por qué, pues? Dejemos eso. Los tiempos están cortos. El mundo no lo va a llevar a un lugar bueno, lo va a llevar al infierno. Mucho cuidado. Póngase en oración. Ore mucho a Dios, porque puede quedar fuera usted, que dice ser cristiano. Por eso el tema es la vida cristiana. ¿Verdad? Cuidado con eso. Romanos 7:4. Dice aquí también, así también vosotros, hermanos míos, dice el apóstol, habéis muerto a la ley del pecado, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Así cuando dice aquí, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado.
mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos muerto a todas las cosas. A todas las cosas. Es por eso que dice aquí, para que seáis de otro. Si usted no ha muerto, usted es del mundo todavía. Pero si usted ya murió al pecado, ahora es del otro. ¿De quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Del que resucitó de los muertos, dice así a continuación. De nuestro Señor Jesús. A fin de que vivamos, que llevemos fruto. ¿De qué manera va a llevar una persona muerta, entregada al mundo, que se dice ser cristiano, pero no lo es? De ninguna manera no va a poder llevar fruto si no ha muerto al pecado. Ese es el problema. Si no muere el pecado, jamás va a llevar fruto, mucho menos va a dar un buen testimonio. Es lamentable. Es lamentable, pero hay que hablar la verdad. Y eso es lo que yo hablo, la verdad, para que a usted se le quite esa venda y diga a usted, sí, estoy en el error, ahora voy a caminar bien con Dios y voy a llevar fruto, porque he muerto al pecado. Este pecado del mundo, que es el que Dios odia. Hay que tener mucho cuidado, llevar mucho fruto. Amén. Porque de la tierra, dice aquí, fíjense que aquí hay un punto muy importante del fruto. Hay fruto terrenal. El que dice allí en Isaías 3:19. El que cuando uno siembra con su mano de ese fruto come. Muchos lo confunden y dicen, pues yo de este templo voy a comer. ¿Acaso usted formó al hombre o a la mujer o a todos los que están ahí? Este no es el fruto que habla la palabra de Dios. Habla de lo que siembra con sus manos usted. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Pero hay un fruto que se llama el fruto del éxito. Y eso lo dice el Señor Jesús aquí en la palabra, en Juan 12:24. ¿Qué dice el Señor Jesús? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el fruto que le estoy hablando a usted. El grano, cuando usted lo siembra, tiene que cambiar. Tiene que podrirse y luego brota. Ese es el que debe de llevar un buen cristiano. El nacimiento de nuevo, porque murió. El grano muere, se pudre y nace otro nuevo. Usted, si recibió a Cristo en las aguas bautismales, allí usted murió al pecado. Ahora es otra nueva persona. Ya no es el mismo, si así lo fue, ¿verdad? Porque muchos creen que es fácil solamente decir eso. El fruto que se lleva se debe dar a conocer. Se debe de dar a conocer. La persona ya su mente cambió por completo. Él cambió sus vestiduras. Porque ya no es el mismo. Ya no es el mismo. La misma persona ya no. Cambió porque murió al pecado. Eso es cuando cae en buena tierra. Así es que la palabra de Dios es muy importante y mucho más llevando mucho fruto. Eso es la vida del cristiano. Ojo y también oído a lo que voy a leer. Miren la palabra de Dios, los que tengan Biblia. Y usted, si no tiene, pues adquiera una que esa lo va a llevar a un buen éxito de conocer bien la palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo aquí es muy importante. Si usted tiene un lapicero o un lápiz o qué sé yo,
a la mano y un papel, apunte todos estos versículos. Usted se puede volver un predicador también de la palabra de Dios. Pero sí que tiene que vivirla. Porque muchos predican muy bonito, pero no viven lo que predican. Ese es otro problema. Y eso está dentro del pastorado, dentro de los líderes que están dirigiendo el grupo ahí en el templo. Predican muy bonito, pero afuera son más diablos que diablos. Y eso está malo. A Dios nadie lo va a engañar. Nadie va a engañar a Dios. Hay que vivir lo que se predica. Ojo, usted que me ve, si es pastor, póngale mucha atención a estas cosas, porque este es un consejo sano de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que yo le vengo a decir a usted aquí. Ojo y oído, dice. Para dar buen fruto, dije yo aquí, primero tenemos que estar libres de la ley. ¿Sí? Para dar buen fruto, primero tenemos que estar libres de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con E mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a volverlo a repetir. La ley, aquí dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, ¿cuál aquella? Aquella ley del pecado. Para esa yo morí. Ahora estoy bajo un nuevo régimen, que es el Espíritu Santo que mora en mí. Porque yo, aquella, ya la dejé a un lado y para siempre. Ahora vivo para Dios y por Dios. Ese es mi nuevo régimen que me va a gobernar a mí a partir de la fecha de que yo he recibido a Cristo y el bautismo. De modo que sirvamos bajo el régimen, dice, nuevo del Espíritu, el que mora en nosotros. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Segunda de Corintios 3:6, ahí dice, la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Por qué dice la letra aquí? El apóstol, ¿por qué menciona eso? Porque muchos son hombres de que saben leyes y todo eso, pero viven bajo el régimen del mundo. Van a lugares que no tienen pero ni cerca, pero ni idea de nuestro Señor Jesús. Y allí andan ellos cargando con esa cruz del pecado. Y qué triste que siendo hombres de letras no tomen la santa palabra de Dios y se pongan a leer y sus ojos les sean abiertos para que cambien esa manera de vivir, de seguir a muertos. Por eso dijo el Señor Jesús, aquel que le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame que vaya a enterrar a mi Padre. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se da cuenta? Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto, más el muerto que está muerto de verdad, doble muerto. Ahí entra. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué importante es, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice, lo que nos indica la palabra de Dios. El buen testimonio es la puerta a los que no tienen a Cristo en su vida. El buen testimonio de los buenos cristianos que sí han muerto al pecado. El apóstol Pablo reprendió a los de Colosas y les dice aquí en Colosenses 2:20, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos están diciendo que son, entre comillas, diciendo que ya fueron al templo, pero están bajo esos preceptos. Entonces, ¿en dónde están? Si vivimos bajo esos rudimentos del mundo todavía, participamos de esas cosas. No se engañe, porque Dios a nadie lo puede engañar. No siembre, porque va a cosechar mal. Nuestra vida está oculta en Cristo Jesús. Oculta. Así lo dice la palabra, oculta. Porque usted ha muerto al pecado, si así lo fue. ¿Vea? Si así lo fue. Ahora, si todavía usted dice, bueno, yo voy, pero afuera yo soy quien soy. Y a mí nadie me va a gobernar. ¿Eh? Usted es libre. Pero no se queje cuando vaya al infierno junto con el diablo. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la prueba de lo que estoy diciendo yo. Colosenses 3:3. El pecado entra por lo que vemos y también por lo que oímos. ¿Sí? Pero el buen cristiano no permite eso en su vida. El versículo 12 lo leímos ahí, en donde decía, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así decía, ¿verdad? Cuando lo leímos. Bueno, eso es lo que estoy aquí recalcando. Ya estoy terminando. ¿Cuál debe de ser su petición a Dios? Que a través de su palabra me controle a través de su palabra, porque yo leo su palabra, ¿verdad? Entonces Dios me controla. Ahora, si no la leo, pues nunca jamás me voy a controlar por yo mismo. Me controle mis malos pensamientos, como dice el salmista. Ahí el salmista David, el rey David, dijo ahí en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Miren el deseo. Cuando alguien que está bien entregado a las cosas de Dios, ese es el deseo. Gloria a Dios. Cuando hemos entendido la palabra de Dios, nada nos debe de evitar seguir a Cristo, porque Jesucristo me ha salvado y ya no vivo bajo la ley del pecado, como dice aquí en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sí? Pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que tenemos que entender, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y si usted no ha entendido tampoco eso, yo no sé a qué iglesia está yendo usted, a saber quién le está enseñando. O solo le cuentan cuentos de tía Coneja y lo hacen hasta que se duerma ahí. Y cuando termina el servicio, pues usted despierta. Sale más peor si es posible, porque todavía sale con sueño. Conclusión. El deseo de Dios es que ya no vivamos la vida pasada. Ese es el deseo de Dios. El mundo quedó, hombre. Quedó el mundo, esa vida que me llevó a muchos errores. Esa vida ya no la siga viviendo, es mi consejo. Hay que reconocer que por gracia hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Si usted vive por gracia, está en el camino correcto.